La verdad es que es una pena que no amen a España como la amamos nosotros, como la aman la inmensa mayoría de los españoles. Un momento, señora Ruiz, por favor, ruego a los diputados silencio. Parece no importarles que nuestro futuro sea el de una España sin españoles, sin identidad, sin orgullo de pertenencia. Y por eso sus planes son... Si continúan los constantes ataques a la familia para destruir lo más valioso que tenemos, dejaremos de ser lo que somos, el país que somos, la sociedad que somos, y acabaremos siendo una minoría en nuestra propia tierra de la que tal vez tengamos que salir huyendo. Gracias, presidenta. Tenemos ante nosotros una moción de Vox, la verdad que muy interesante, si lo que queremos es conocer de cerca el nacionalismo excluyente, cuasi eugenésico, esencialista, xenófobo, etnicista y rancio de Vox. Una moción que, sinceramente, sí, señora de Meer, es para vomitar. En resumen, viene a exigir que las mujeres españolas se pongan a parir. Que se pongan a parir. Otra vez Vox preocupado por la vida, pero solo de aquellos con los que cae una lagrimita por don Pelayo. Porque no les vale cualquier niño. Tienen que ser no españoles, sino españoles de verdad. Señora, este niño va a tener 80 abuelos. Están todos emocionados. No se inventen falsos relatos. Lo único tenebroso aquí es Vox. Y si no, pregunten en Burbágena, en Aragón, de la buena experiencia. Pues eso, que nada de llamarse Ayub. Y ojo, que nos lo vienen a decir la señora de Meer y de al lado el señor Smith. Pero bueno, ¿qué propone? Continuamos, pues, con la moción que nos quedaron de ayer, las dos mociones que nos quedaron de ayer. Primero, la de consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Vox sobre cuáles son los planes del Gobierno para hacer frente al invierno demográfico que amenaza el futuro de España. Por el grupo autor de la iniciativa y para la defensa de la moción tiene la palabra la señora de la Cabeza Ruiz Solás. Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. En España hace demasiado tiempo que mueren más españoles de los que nacen. Nos dirigimos inexorablemente a nuestro propio suicidio demográfico sin que ustedes muevan un solo dedo para evitarlo y sin que a ustedes les importe lo más mínimo. La verdad es que es una pena que no amen a España como la amamos nosotros, como la aman la inmensa mayoría de los españoles. Un momento, señora Ruiz, por favor, ruego a los diputados silencio. Si necesitan salir del hemiciclo, yo lo entiendo, pero no hagan corrillos dentro del hemiciclo. Muchas gracias. Señora diputada, está usted en el uso de la palabra, cuando quiera. Les decía que es muy triste que no amen nuestra cultura, que no estén orgullosos de nuestras tradiciones, ni de nuestra historia, ni de los grandes hombres y mujeres que la han construido a lo largo de los siglos. Es evidente que para ustedes nuestra patria no tiene ningún valor, que no la miran con el mismo orgullo con que la miramos nosotros, que no es una prioridad para ustedes dejarles a sus hijos el importante legado que han recibido. Solo eso justificaría que estén dejando que la España que queremos, la que heredamos de nuestros padres y de nuestros abuelos, se esté muriendo lentamente. Y lo están haciendo de muchas maneras, a cuál más terrorífica. Pero tal vez la peor de todas ellas sea destruyendo la familia. De hecho, ya han logrado ustedes que se reduzcan de forma vertiginosa el número de matrimonios en España, que es la fórmula que mayor seguridad emocional da a una pareja para lanzarse a la aventura de tener hijos, denostándolo en lugar de fomentarlo y empeorando considerablemente las condiciones de vida de los nuestros, que es lo que da seguridad económica a las parejas para que tengan hijos. También han logrado ya que muchas mujeres renuncien a ser madres, enterrando su verdadera vocación entre prioridades supuestamente más importantes que al final de la vida solo traen soledad e infelicidad. A ustedes no parece importarles que nuestro futuro sea el de una España sin españoles. Parece no importarles que nuestro futuro sea el de una España sin españoles, sin identidad, sin orgullo de pertenencia, y por eso sus planes son otros. Por eso no tienen ningún escrúpulo en mentirnos, como hizo el presidente del Gobierno en esta misma tribuna, cuando dijo que los españoles no tienen hijos porque no quieren, aun teniendo encima de la mesa
Los datos del CSIS, que en su estudio Fecundidad, Familia e Infancia del pasado 8 de octubre sentenciaba que el 58,9% de los encuestados que no tenían hijos aseguraban que les hubiese gustado tenerlos, que casi 1 de cada 3 encuestados consideraba que el número ideal de hijos era 3, es decir, familia numerosa, y que si no tenían hijos era, en primer lugar, por falta de medios económicos, en segundo lugar, por problemas de conciliación de vida laboral y familiar y, en tercer lugar, para no entorpecer su carrera profesional. Con lo fácil que hubiera sido que se hubieran puesto ustedes a trabajar para que ninguno de estos motivos fuera un obstáculo para la paternidad, y qué triste que en lugar de esto hayan optado por abrir las puertas a una inmigración que de forma controlada y ordenada puede enriquecernos, sí, pero que de forma masiva y descontrolada empobrece y destruye la sociedad que queremos y diluye nuestra identidad. Qué tristeza que, reconociendo la inmensa mayoría de los encuestados que ver crecer a los hijos es el mayor placer de la vida, se vean obligados a renunciar a ser padres y, lo que es peor, que 6 de cada 10 sientan, gracias a su adoctrinamiento perverso, que socialmente ni siquiera está bien visto tener hijos. Señorías, para que España siga siendo España, tienen que nacer más españoles. Nuestra patria no es un simple contenedor de personas que viven en nuestro suelo, es mucho más que eso. Es nuestra cultura, es nuestra historia, son nuestras tradiciones, es nuestra identidad propia, nuestro carácter propio, imprescindibles para ser y para estar en el mundo. Si seguimos con esta caída constante en el número de nacimientos de españoles, año tras año, si continúan los constantes ataques a la familia para destruir lo más valioso que tenemos, dejaremos de ser lo que somos, el país que somos, la sociedad que somos, y acabaremos siendo una minoría en nuestra propia tierra de la que tal vez tengamos que salir huyendo. Y no, señorías, la inmigración masiva y descontrolada que ustedes proponen como única solución no evitará ni nuestro suicidio demográfico ni la ruina económica a la que nos están conduciendo. Los inmigrantes ilegales no cotizan, ni pagan impuestos ni pensiones. Lamentablemente, solo consumen nuestros recursos y, desgraciadamente, los legales, que sí trabajan y cotizan, se ven perjudicados y desincentivados por los ilegales exactamente igual que los españoles. Así que no son ellos los que van a salvar nuestro sistema de pensiones ni los que van a equilibrar nuestra seguridad social. La verdad es que la inmigración masiva y descontrolada solo empeora la situación de España. Pero estamos a tiempo. Estamos a tiempo de que a España la salvemos los españoles que, al contrario de lo que nos dice el Gobierno, sí quieren tener hijos, pero que necesitan políticas que les den la seguridad que necesitan para sacar adelante a sus familias. Políticas que eviten que tener hijos sea una carrera de obstáculos insoportable. Las familias españolas necesitan ayuda, necesitan apoyo institucional, campañas de comunicación que, desde un tratamiento positivo del matrimonio, de la familia y de la paternidad, conciencien a la opinión pública sobre la gravedad del invierno demográfico al que nos enfrentamos en España. Las familias españolas necesitan impuestos más bajos, menos IRPF, poder deducirse fiscalmente suministros básicos como el agua, la luz, el gas y los gastos en materiales educativos y servicios escolares complementarios. Necesitan la gratuidad de la educación infantil de 0 a 3 años para que puedan tener a sus hijos sin miedo a no poder conciliar su vida profesional con su vida personal y familiar. Las mujeres españolas deben tener la seguridad de que podrán trabajar sin tener que renunciar a su maternidad, y para eso debemos incentivar fiscalmente a las empresas para que las contraten después de haber tenido a sus hijos y para que promuevan formas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Las familias españolas necesitan la reducción máxima del IVA de los productos destinados a la primera infancia, como pañales, biberones o leche en fórmula, porque son un gasto que asusta y preocupa en los primeros meses de la paternidad. Necesitan, si son numerosas especialmente, que les garanticemos el acceso en condiciones más beneficiosas a todos los servicios públicos, transporte, bibliotecas, instalaciones deportivas o actividades de ocio en todo el territorio nacional. Tampoco nos olvidamos del acceso a la vivienda, que es sin duda uno de los principales obstáculos para la creación de nuevas familias. Por lo que proponemos impulsar un programa nacional de acceso a la vivienda del que puedan beneficiarse especialmente las familias españolas que tengan o vayan a tener hijos. Y, por supuesto, los padres españoles y muy especialmente las madres españolas merecen ser reconocidas a todos los efectos por la importancia de lo que hacen, por su esfuerzo, por su sacrificio y por su contribución a la sociedad. Y por eso consideramos imprescindible impulsar un mecanismo de mejora porcentual de las pensiones públicas en función del número de hijos,
así como que se reconozca el trabajo de atención exclusiva al cuidado de los hijos mediante el establecimiento de un mecanismo de asimilación al alta que tenga los mismos efectos que una alta efectiva en la seguridad social en función del número de hijos. Medida que sin duda hubieran merecido muchísimo más que nosotros mismos, nuestras madres y nuestras abuelas, que entregaron literalmente su vida entera por todos nosotros. Jamás se lo podremos agradecer suficiente. Señorías, y voy terminando, esta es una moción en la que hay muchas propuestas pensadas para que las familias españolas prosperen y se fortalezcan, y no hay mejor causa política que esa. En España necesitamos que nazcan más españoles, y si los españoles quieren tener más hijos, tal y como se desprende de las encuestas, nuestra obligación es facilitarles las cosas. Está en nuestra mano, construir una España mucho más fuerte y, sobre todo, mucho más feliz. Y solo lo lograremos poniendo a nuestras familias en el centro de nuestras políticas. Los que tenemos el honor de ocupar estos escaños tenemos también una enorme responsabilidad como políticos españoles que somos. Ejerzámosla. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Ruiz. A esta iniciativa no se han presentado enmiendas, por lo que procede a abrir ya el turno de fijación de posiciones. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario. Bueno, muchas gracias, presidenta. Tenemos ante nosotros una moción de Vox, la verdad que muy interesante, si lo que queremos es conocer de cerca el nacionalismo excluyente, cuasi eugenésico, esencialista, xenófobo, etnicista y rancio de Vox. Una moción que, sinceramente, sí, señora de Mer, es para vomitar. En resumen, viene a exigir que las mujeres españolas se pongan a parir. Que se pongan a parir. Otra vez Vox preocupado por la vida, pero solo de aquellos con los que cae una lagrimita por don Pelayo. Porque no les vale cualquier niño. Tienen que ser no españoles, sino españoles de verdad. Miren, en Vega de Villalobos, Zamora, de 91 habitantes, acaba de nacer un niño después de 18 años sin que naciera nadie. Veo que la señora de Mer se ríe porque le acaba de atacar en Twitter y le dice que el futuro de este país es tenebroso. Señora, este niño va a tener 80 abuelos. Están todos emocionados. No se inventen falsos relatos. Lo único tenebroso aquí es Vox. Y si no, pregunten en Burbáguena, en Aragón, de la buena experiencia. Pues eso, que nada de llamarse Ayub. Y ojo, que nos lo vienen a decir la señora de Mer y de al lado el señor Smith. Pero bueno, ¿qué proponen? Proponen un cheque bebé de 200 euros, que por cierto el Gobierno ya ha anunciado, y una reforma fiscal que más bien es una trampa fiscal. Porque es curioso, hablan de las encuestas. Vox, en la encuesta, reconoce en la propuesta que los españoles para tener hijos, un 47,6 cree que es necesario flexibilizar la jornada laboral y un 27,5 cree que hay que mejorar el acceso a la vivienda. ¿Y qué hace Vox para solucionarlo? Estar en contra de la reducción de la jornada, estar en contra de la subida del salario mínimo o votar en contra de regular los alquileres. Muy bien, solucionando los problemas de los españoles. Y ustedes no van donde realmente sangran los bolsillos de los trabajadores. Se aprovechan de esta moción para hacer una pantomima y a la vez bajarle mucho los impuestos a los ricos. Es una pena, señorías de Vox, que les escriban las mociones el señorito de los santos inocentes. Son herederos de una política franquista que creó 3 polos de industrialización en el Estado y nos condenó al resto a la muerte y la despoblación. Ahora la estrategia es otra. Y ahora le venden la tierra a fondos de inversión, a multinacionales para macroproyectos o macrogranjas. Es decir, Vox con el campo, pero sin el campo. Y ahí es donde hace falta gente, ahí es donde nos está repoblando. Porque en las próximas semanas el campo se va a volver a levantar y con razón. Y con razón. Y el señor Abascal, que ya se ha ido, bueno, no sé, tendrá que ir a almorzar, ya vale de desmontar, no hace falta que esté desmontando los bulos de sobre si se pone de puntillas o no. Todo el campo español sabe que está arrodillado ante Trump y arrodillando la política española. Explíquenles a los agricultores españoles por qué ves a los pies de Trump cuando las últimas restricciones a 113 productos españoles hicieron que las exportaciones del aceite de oliva se redujeran en un 80%. O explíquenles, como hace su portavoz, el señor Fuster, que los aranceles de Trump harán daño a España. Y en concreto casi 500 millones de euros. Un 25% de aranceles al aluminio y al acero y un 29% a los proyectos de renovables. Abráncense con Le Pen cuando vuelquen los camiones en la frontera. Mientras ella esté aplaudiendo, ustedes vayan a abrazarle. Explíquenles a los productores de fruta, del Jalón, del Jiloca, de Fraga, a los productores de vino de Aragón, a los productores de aceite de oliva. Explíquenles los aranceles.
Y separando agricultura del mundo rural, que es importante, el mundo rural necesita dos cosas: vivienda y movilidad. Y en cuanto a movilidad, hacen falta más autobuses, no menos, señores del PSOE. Hace falta más ferrocarril, hacen falta mejores carreteras. Y en vivienda hace falta abordar de una vez por todas la restauración, que están las casas hechas polvo en los pueblos. Ayudas en los alquileres, ayudas a la compra y, sobre todo, ayudas a los municipios de más del 50%, porque si son de menos del 50% o si son de menos del 80% incluso, no pueden asumirlos. Y ya basta, señorías de Vox, con el mantra de la migración. El trabajo de la población migrada en la última década ha producido hasta un 12% del crecimiento del PIB. Y no lo digo yo, lo dicen todos los analistas. Y también está impulsando y ayudando a impulsar que la economía española sea quien apoye a la economía europea en un 50%. Y no lo digo yo, lo dice Expansión y el Financial Times. Y es que este tipo de medidas de Vox forman parte de un relato de la ultraderecha sobre la migración. Pero hay que decirlo, que exista un relato no significa que no haya problemas. La extrema derecha, el problema es que hace sujeto de todos los problemas a los migrantes, a una parte de la comunidad. Y por eso hay que ampliar el foco, y por eso la izquierda tiene que tratar este tema con honestidad. El aragonesismo de izquierdas, históricamente, siempre ha dicho que aragonés es todo aquel que vive y trabaja en Aragón y quiere ser aragonés. Y que migrar no es el primer derecho, es el segundo. El primer derecho es vivir con dignidad allí donde se ha nacido, porque nadie se mete en un cayuco si la tierra es menos segura que el mar. Y por otro lado, por ello, en primer lugar, pensemos qué es lo que tenemos que hacer. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es ver dónde están las causas que hacen que empujen a venir a toda esta gente a la península. Actuar en el continente exquilmado por el imperialismo europeo. Y en segundo lugar, y también hay que ser muy claro, y es cierto, las comunidades tienen reglas. Y todo el mundo tiene derechos y obligaciones. Pero te llames Ahmed y vengas de Marruecos, o te llames Borja Mari y vengas del barrio Salamanca, o te llames Isella y seas de Huesca. Por ello, la haga quien la haga, la paga. Y la comunidad tiene derecho a plantear medidas para protegerse. Pero no olvidemos que la migración tiene un componente de clase, que llegas a un país y eres el más pobre de los más pobres, que encima recibes odio. Y por ello lo que tenemos que hacer como sociedad es evitar los guetos y hacer partícipes a todas estas poblaciones migradas de nuestra cultura para defenderla entre todos. Y concluyo ya, presidenta. Los Smith o de Mer dicen que hay que fomentar la natalidad, pero sin abordar temas como la subida del salario mínimo, la reducción de jornada o atacar de una vez por todas el mercado de la vivienda. Pero los aragonesistas y el Grupo Plurinacional Sumar sabemos que ni paz entre clases, ni guerra entre pueblos, y que defender un país es defender a su gente. Pero a día de hoy ustedes ya solo tienen una bandera y un color. El verde sí, pero del dólar. Gracias.